Buenas tardes a todos y bienvenidos al ciclo de conferencias del 29 aniversario de la cofradía. Esto empezó en el 25 aniversario, empezamos a hacer las conferencias y al final pues lo estamos convirtiendo en una costumbre que en el mes de enero lo llevamos a cabo en 3 lunes seguidos habitualmente. Pero bueno, hemos empezado un martes porque a nuestro ponente era el día que podía venir a presentarnos la ponencia que vamos a realizar hoy. En principio, estas conferencias del 29 aniversario van a ser en 3 días, martes 18 de enero, lunes 24 de enero y hemos cambiado la última a martes 1 de febrero de 2022. Esta primera conferencia la va a dar el doctor José Alberto Fernández Sánchez, que ahora pasaré a presentar, y el tema será Santísimo Cristo de la Paciencia, 3 siglos en Santa Catalina. Como todos sabéis, recuperamos en el mes de noviembre del año pasado, recuperamos la vocación del Cristo de la Paciencia para procesionar por las calles de Murcia. Y bueno, pues realmente nos sentimos muy satisfechos, aunque finalmente la lluvia nos impidió el poder realizar la estación de penitencia en las calles de la ciudad. Pero bueno, si Dios quiere, en noviembre de este año 2022 será realidad y tendremos en la calle, pues aquí vivimos un momento muy entrañable y muy bonito, pero si Dios quiere, en 2022, en noviembre, tendremos esa realidad en las calles de Murcia y podemos llevarlo a cabo. ¿Quién nos va a presentar esta ponencia del Cristo de la Paciencia, 3 siglos en Santa Catalina? Pues José Alberto Fernández Sánchez, que es muy fácil de presentar porque sobre todo es un gran amigo, un gran cofrade de Corinto y una persona versada y que sabe perfectamente de lo que nos va a hablar. Pero tiene un currículum previo que es importante compartir con todos vosotros. Nace en Murcia el 16 de abril de 1980, o sea, un crío. Es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Murcia en 2014. Hizo la tesis doctoral titulada Estética y Retórica de la Semana Santa Murciana, el periodo de la Restauración como fundamento de las procesiones contemporáneas, bajo la dirección del catedrático en Historia del Arte, don Cristóbal Belda Navarro, persona muy afamada y muy conocida en el mundo universitario murciano. Es la primera tesis de la Universidad de Murcia dedicada de forma específica a la temática de las procesiones pasionarias de Murcia. Es profesor asociado del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia entre los cursos 2016 y 2019. Ejerce como profesor de Educación Secundaria desde el año 2006, ejerciendo los últimos cursos en el Instituto de Enseñanza Secundaria Licenciado Cascales de Murcia. En marzo de 2017 culmina la investigación iniciada en 2013 y logra documentar la autoría de la imagen del Nazareno de la ciudad de Daimiel, en Ciudad Real, cuyas conclusiones en breve serán editadas. Es autor en 2019, junto a Pedro Fernández, su hermano, de la Guía de la Semana Santa de Murcia, de la editorial Azarbeta. Ha participado con sus investigaciones en numerosos trabajos, como por ejemplo el ajuar de Nuestra Señora del Carmen de Murcia, sobre el sexto centenario de la Cofradía de la Sangre, sobre Roque López, en la exposición Splendor Crucis y Salvados por la Cruz de Cristo, con motivo del tercer Congreso Internacional de Cofradías, y también de los Salcillos del Orquí. Ha presentado comuniones en afamados congresos. Ha publicado en bastantes publicaciones profesionales y divulgativas como Cangilón, Imafronte, Cabildo, Estudios de Platería, Nazarenos. Ha impartido clases en seminarios universitarios organizados por el Departamento de Historia del Arte de la UMU, así como en diversas asignaturas del máster de la misma entidad, siempre con temas referidos a la escultura y al patrimonio regional. Ha sido conferenciante en diversos ciclos formativos de las cofradías del Cristo de la Caridad, de la Esperanza, del Perdón, de la Salud, del Refugio, del Yacente y del Resucitado, así como en ciclos de charlas del Cabildo Superior de Cofradías, de cuya institución fue miembro de la Comisión de Formación y actualmente de la de Publicaciones, todo ello en Murcia. En otro orden de cosas, es autor del libro de poemas Vía Crucis, editado en 2017 por la Cofradía de la Caridad de Murcia, y es miembro fundador de la Hermandad de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos, de la Cofradía de la Caridad y de la Cofradía de Nuestra Señora de la Cabeza, siendo también camarero él y su familia de la imagen de Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos. Además, pertenece a las cofradías de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia y de Daimiel en Ciudad Real. Pues sin más, le cedo la palabra a José Alberto Fernández para el cual le pido un fuerte aplauso antes de que comience. Querido Antonio, señor presidente de la Cofradía del Cristo de la Caridad,
también estimado rector del Templo de Santa Catalina, don Esteban, señor nazareno del año, don Antonio Munuera Alemán, y miembros fundadores de la Hermandad del Cristo de la Paciencia y también hermanos cofrades de la Cofradía de la Caridad. En primer lugar, enhorabuena por el proyecto, aún no culminado del todo, pero por lo imponderables de los elementos, de la recuperación del culto y la presencia pública del Cristo de la Paciencia. En mi convencimiento de simple devoto, que desde los años de la infancia prácticamente entraba en este templo de Santa Catalina y asistía a ese pequeño milagro de la pervivencia de un culto secular mantenido sin mayor obstinación, sin mayor proyecto que simplemente el amor de las personas que se acercaban a tributar ese homenaje tan sencillo y a la vez tan simbólico del besapié al Cristo de la Paciencia. Pues desde esa perspectiva era un anhelo siempre el de pensar, el de imaginarse cómo sería la presencia del Cristo de la Paciencia en las calles de Murcia. Y me consta, porque lo hemos hablado en alguna ocasión, que no era una cuestión, un anhelo personal, sino que era compartido con muchas personas, cada uno desde su perspectiva, cada uno desde su visión, pero todos teniendo presentes de forma evidente el carácter netamente devocional de esta imagen y cómo se producía ese hecho excepcional que a día de hoy en la ciudad de Murcia es la pervivencia de un icono, una escultura pensada primordialmente para la cercanía con los fieles, que mantenía ese calor de la religiosidad ancestral, de la religiosidad de toda la vida, en el seno de una ciudad donde, por otra parte, se iban diluyendo las costumbres, iban desapareciendo muchas señas de identidad y, sin embargo, pervivía siempre presente, nunca con multitudes, pero siempre en la intimidad de su capilla, ese culto al Cristo de la Paciencia. Por ello, era de justicia que al final surgiera este proyecto, esta idea, y se proyectase lo que hasta ahora ha sido parte de la intimidad de Santa Catalina al exterior, a la ciudad de Murcia, que sin duda, en cierto modo, hay grandes devociones marianas, como la propia de la patrona, hay grandes devociones a Cristo, como el Cristo del Perdón en la Semana Santa o el Cristo del Rescate en su besapiés, pero, sin embargo, ninguno como el Cristo de la Paciencia, con ese aquilatado fervor de esos granos que van oscilando dentro del cristal del reloj y que van marcando ese cariño y ese amor íntimo de la ciudad hacia este Cristo de Santa Catalina. Ciertamente, con ese ánimo, pues ya en años anteriores, sin tener noticia ninguna del proyecto que se traía entre manos la cofradía, me puse a realizar pequeñas indagaciones, sobre todo tratando de ordenar los datos referentes a esta imagen y tratando también de ofrecer una perspectiva sobre sus orígenes, que sin duda eran el aspecto que más me interesaba. Fruto de ello se publicó el año pasado en la revista Corinto de la Cofradía una perspectiva inédita que buscaba restituir esta imagen del Cristo de la Paciencia a sus orígenes y marcar el recinto específico donde se lo veneró y, por lo tanto, tratar de evidenciar la retórica específica que en su momento, en las primeras décadas del siglo XVIII, se buscó para esta devoción tan particular al Cristo de la Paciencia. ¿Qué duda cabe que el curso del tiempo, el paso de los siglos en esta iglesia de Santa Catalina, ha dejado una huella muy significativa? Hoy día nos encontramos con una huella escultórica y pictórica evidente, muy singular, con obras de Senenvila, efigies tan magníficas como la Dolorosa de Salcillo o el magnífico relieve renacentista
de la Asunción, pero sin embargo nos encontramos con un templo que en el general aspecto, sobre todo en el interior, ha perdido su morfología y su estructura originaria. De forma que tratar de profundizar en esos orígenes exige, ante todo, entender que estamos en un templo que ha estado sujeto a una serie de modificaciones muy radicales en los últimos 150 años y que nos hacen ver hoy una estructura que no tiene demasiado que ver con esos orígenes medievales del templo y con esas reformas que, sobre todo en el siglo XVI y posteriormente en el XVIII, se fueron introduciendo para tratar de mantener siempre presente el esplendor de un culto eucarístico que siempre ha estado muy bien caracterizado y muy presente en su altar mayor. En este caso, la presencia del Cristo de la Paciencia quizás hemos de pensar que hubiera podido pasar desapercibida, puesto que no encontramos referencias ni a cofradías, ni a encargo, ni a ningún otro dato que nos avale cuáles fueron las circunstancias de la llegada de esta imagen a Santa Catalina. Y ciertamente es un hecho singular, porque el bosquejo de los datos de la parroquia, la memoria de la fábrica del templo, ha recogido prácticamente de forma escrupulosa los pormenores de todos los elementos artísticos que se han venido usando, de las imágenes, de los elementos incluso más anecdóticos ligados al culto, y sin embargo no han dejado prácticamente constancia documental alguna de la presencia del Cristo de la Paciencia o de cómo fue su llegada a este edificio. Indudablemente, a todos esos matices, a todos esos condicionantes, hay que unir la presencia de esa parte, ese halo intangible que han conformado a lo largo de los siglos las muchas cofradías que han tenido su sede en este recinto. Podemos recordar la cofradía de San Ildefonso, la cofradía de Ánimas, la cofradía del Rosario y finalmente la cofradía de la Caridad. Y sin embargo, todos esos elementos conjugan un pasado histórico que hay que tener de vista y no perder como hecho fundante de todo ese acervo cultural, iconográfico que se ha ido sumando entre estos muros de Santa Catalina. Y ciertamente, en el seno de esa cofradía de Ánimas, que también se ha querido reivindicar en este proyecto de recuperación de la devoción al Cristo de la Paciencia, nos encontramos con la presencia persistente de la familia Salcillo, tanto padre como hijo, con unos vínculos muy destacados que prácticamente pueden rastrearse a lo largo de todo el siglo XVIII. Ni qué decir, Nicolás Salcillo, autor no documentado de la escultura, fue mayordomo, es decir, el cargo equivalente a los actuales presidentes de las cofradías, de forma que ejerció la propia dirección de la entidad. Décadas más tarde, ya casi llegando al final de su trayectoria vital, el propio Francisco Salcillo, quizás ya con otras preocupaciones alternativas a las de su arte, se preocupó también por presentarse en repetidas ocasiones para ser elegido también él mayordomo de la Cofradía de Ánimas, hecho que, sin embargo, no se cumplió porque salieron elegidas otras personas en esos cargos. Lo que no cabe duda de esa circunstancia, igualmente de ese dato puntual, pero tan esclarecedor sobre la devoción del propio Salcillo, de pedir la demanda para salir a pedir por las calles donativos para esos cultos de ánimas, no se evidencia hasta qué punto Salcillo no olvidó nunca la presencia familiar en esa cofradía y se mostró partícipe de ella hasta los últimos momentos de su vida. En este sentido, esa preparación para la buena muerte, tan fundamental dentro de la cultura del barroco, nos puede quizá guiar sobre algún hecho, alguna circunstancia que alumbrase o que pudiese alumbrar este Cristo de la Paciencia y su aparición repentina en este templo de Santa Catalina. Cuando el ilustrado Vargas Ponce viene a la ciudad de Murcia, entre otras cosas, a hacer una relación de las obras de Salcillo, recorriendo los templos, buscando contribuir a esa catalogación que en Madrid Ceán Bermúdez estaba
realizando sobre este escultor y sobre el resto de los grandes artistas del panorama nacional, vio la posibilidad de poder visitar a la propia hija de Salcillo y, por lo tanto, ver los propios elementos artísticos que el escultor había cuidado de mantener hasta el final de sus días. Y entre ellos figuraba, curiosamente, un busto del Ecce Homo que, tal como recoge el propio Vargas Ponce, lo había hecho Salcillo para verlo en el momento preciso de fallecer. De forma que nos encontramos una mentalidad que, más allá del carácter artístico, más allá del carácter semi-aristocrático, de ese ennoblecimiento del artista que Salcillo buscó a lo largo de toda su vida, sin embargo, los elementos de piedad, y particularmente esa piedad vinculada con el bien morir, se mantuvieron intactos a lo largo de su vida. ¿Acaso este Cristo de la Paciencia fuese el modelo ya empleado años atrás por su padre para tener esa referencia devocional en su hogar para ese momento preciso del tránsito a la otra vida? Simplemente es una hipótesis que puede corresponderse o no con la realidad, pero que sin embargo nos sumergen en esa otra Murcia, la Murcia de las devociones íntimas. El Cristo de la Paciencia quizás sea la última gran representación de esa vertiente artística tan particular, pero que tuvo una resonancia evidente en aquellos bustos del Ecce Homo, del Cristo de las Penas de los Carmelitas, otras devociones de advocaciones similares a estas, como por ejemplo el propio Cristo de la Paciencia, esta vez representado en una pintura en la iglesia de San Bartolomé, y que sin duda nos van restituyendo esa mentalidad tan diferente a la que nosotros tenemos, pero que en aquel momento era un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de la plástica artística. Y en este sentido, el Cristo de la Paciencia, una imagen de dimensiones reducidas, un Cristo de oratorio, en cierto modo una escultura hermanada con la que posteriormente hará Salcillo para Santa Catalina, la famosa Dolorosa, que también forma parte del cortejo de la Cofradía de la Caridad, nos van marcando un tipo de piedad cuidadosa, pensada precisamente para esa introspección con el fiel. Y es que Nicolás Salcillo, aunque no haya pasado a los libros de historia del arte como un escultor genial como lo fue su hijo, sin embargo fue un particular adelantado en lo que es el cultivo de la imagen devocional, es decir, la escultura pensada específicamente para atraer la devoción, para atraer y captar la mirada de los fieles. Y en ese sentido, esos ojos grandes, esas pupilas dilatadas, que no solamente nos encontramos en el Cristo de la Paciencia, sino en otros referentes iconográficos también del propio artista, como el Nazareno de las Mercedes, nos hablan de ese artista capacitado para establecer esa comunicación imprescindible entre la escultura aún pensada como imagen y, en cierto modo, desligada de esa persistencia artística que será característica en las décadas siguientes. De modo que estamos ante un auténtico configurador de la piedad, puesto al servicio de una gran cantidad de iglesias de Murcia, de cofradías. Hemos de tener en cuenta que su actividad es prolífica, realizó un número ingente de obras para parroquias tan significativas como la de San Miguel, con el famoso arcángel que preside el retablo mayor, o incluso la propia efigie de San Judas Tadeo que encontramos en el mismo recinto, y que nos hablan persistentemente de ese tipo iconográfico tan singular en el cual la imagen no rehúye la presencia del fiel para embarcarse en discursos rememoradores de la pasión o del martirio o de cualquier otra circunstancia, sino que buscan directamente la mirada del espectador para suscitar la devoción y la emoción. De forma que esos elementos son los que caracterizan esta efigie y son las que, sin duda, han mostrado su eficacia a lo largo de los siglos hasta el presente. Hemos visto las imágenes de los pies, de esa pérdida de la policromía, que más allá de criterios de conservación, nos habla de una huella hermosa de cómo también Murcia,
ha contribuido de forma persistente a dejar su amor ligado a ese referente iconográfico del Cristo de la Paciencia. Pero, lógicamente, debemos valorar las circunstancias de esta iglesia de Santa Catalina. Estamos viendo una imagen en una postal correspondiente a las últimas décadas del siglo XIX o principios del XX, donde vemos ya la remozada iglesia de Santa Catalina, totalmente ligada al templo que hoy conocemos, que fue el resultado de una reforma bastante aparatosa realizada, proyectada, mejor dicho, a finales de la década de los 70 del siglo XIX y materializada en torno al año 1885, aunque dando pie a reformas de forma progresiva. Hemos de pensar que es un gran proyecto, una auténtica renovación del templo, pero que, sin embargo, va a borrar todas las huellas prácticamente de la herencia medieval, de esos orígenes tan especiales de este templo de Santa Catalina y también de ese revestimiento pictórico del siglo XVIII que también caracterizó a esta iglesia. La imagen redundante ahora de la propia representación de Santa Catalina, con su nave principal marcada por distintos tramos a través de arcos rebajados, nos indica una presencia sencilla, austera, que en cierto modo esconde tras sus muros de yeso la estructura originaria que aún puede leerse de forma muy puntual, de forma muy parcial, a través de determinadas oquedades que hay en los pasillos colindantes del edificio o en la propia bóveda, y que nos marca cómo el propio templo fue reducido en la anchura de sus naves, de forma que los arcos medievales seguramente todavía están embutidos o pueden estar embutidos en el interior. El vestigio islámico del capitel que está adosado en la capilla nos deja una muestra también sugerente del pasado de este edificio como mezquita, pero también nos muestra la aparición, la irrupción también casi a modo de contrahecho de una bóveda ojival que pasa prácticamente desapercibida y que está cubierta por una serie de mamposterías en la propia capilla del Cristo de la Caridad. Esto sin hablar que aún en la parte posterior de la iglesia quedan vestigios de los muros antiguos y de las propias hornacinas originarias que nos hablan de un templo mucho más dilatado del que nos encontramos en la actualidad. Y si a todo ello añadimos los elementos de tipo documental que nos han ido legando los distintos historiadores, nos encontraremos con que la visión de Santa Catalina ya en su tiempo fue parangonada con la iglesia de los Pasos de Santiago por ese origen medieval, pero que en cierto modo encuentran en la actual parroquia del Loreto de Algézares una visión semejante a lo que hubo de ser. Un artesonado cubriendo todo el edificio, artesonado que sabemos que fue desmontado en esa década de los 80 del siglo XIX, acaso debido al mal estado, una serie de arcos que articulaban en los distintos tramos, seguramente se corresponderían con los propios que tenemos a día de hoy en el edificio, aunque los que vemos no son los originales, y alguna otra pista documental que marcaría en cierto modo una diferencia, como el hecho de documentarse el levantamiento de un arco de piedra que marcaría la diferencia entre la nave principal y el presbiterio y que seguramente fue también demolido en esa reforma del XIX. De forma que eso, en conjunción con las pinturas de Pablo Sistori, de las cuales todavía queda algún arco en alguna de las salas colindantes, o de espacios anexos hoy desaparecidos, como la capilla de la Virgen del Reposo, actualmente dentro de la sacristía, pues nos encontramos con una transformación que ha borrado parte de la historia de la Iglesia y, como veremos, en ese entorno modificado ha jugado también la propia modificación del entorno originario del Cristo de la Paciencia. Este cambio, estos desarrollos, lógicamente que sufre
la parroquia la antigua parroquia de Santa Catalina, vienen a ser algo endémico de lo acaecido en toda la ciudad, una ciudad tendente, como se puede ver bien en el siglo XVIII, a demoler, a anular los vestigios históricos de edificios medievales para sustituirlos por edificaciones renovadas. Quizás Santa Catalina fue en su momento de los pocos templos medievales que se salvó de esas grandes modificaciones del barroco, pero paradójicamente no consiguió sobrevivir al siglo XIX. En este caso, una transformación tan radical como la de todo el entorno que rodeaba el edificio, una trama aún medieval que tenía la plaza aquí denominada de Monasot, pero que nosotros denominamos de Santa Catalina, como eje vertebrador de la propia vida de la ciudad. Y nos encontramos con la primera paradoja del templo actual de Santa Catalina, puesto que el acceso principal que hoy tenemos no fue tal en origen, sino que se conservó hasta prácticamente el siglo XIX el acceso medieval que se hacía desde la calle Platería. Van a disculparme la tosquedad, el carácter rústico de la reposición que he hecho de forma casera de cuál sería esta disposición y que se corresponde con las evidencias de las reformas que va documentando tanto José María Ibáñez como algunos datos que aporta Fuentes y Ponte y algunas pinceladas puntuales que también en algunas obras arqueológicas del XIX se fueron contabilizando dentro de esa serie de reformas que va sufriendo Santa Catalina. La primera de ellas, es seguramente la más llamativa, es la entrada por la calle Platería. Una entrada que no se hacía directamente al templo, sino que se hacían al patio de la antigua mezquita, que se correspondería con las manzanas que tenemos justo en el entorno de al lado. Es decir, una fórmula parecida a la que nos encontramos, por decir un ejemplo grandilocuente pero muy evidente, en la propia mezquita de Córdoba, una entrada lateral que, con toda lógica dentro de una mezquita, se orientaría hacia el muro de la quibla, que sería el que a día de hoy está a este lado izquierdo mío, es decir, donde actualmente está la imagen de la Dolorosa, la imagen del Cristo de la Paciencia o el relieve renacentista. También nos encontramos con que al menos algunos de los elementos del antiguo minarete de la mezquita se corresponderían con la superficie que actualmente ocupa el propio campanario de la iglesia. Y sobre todo hemos de encontrar un elemento particular, pero que está totalmente documentado a lo largo de la historia de Santa Catalina, que es la presencia de un porche exterior que daba a la plaza de Santa Catalina y que se reforma de forma íntegra en el siglo XVI. Este porche tenía varias misiones: bien acoger tiendas ligadas con el desarrollo del mercado, pero también exponer de forma pública los cadáveres de los desventurados que eran recogidos de los entornos de la ciudad y aún de ciudades próximas como pudieran ser Orihuela o Cartagena, y que nadie reclamaba, de forma que permanecían a la vista pública en este porche para que, si alguien lo reconocía, se hiciera cargo del cuerpo y de su sepelio. En caso de no ser así, la Cofradía de los Desamparados, ligada a la Archicofradía del Rosario de Santo Domingo, procedía a enterrarlos en la propia cripta de la cofradía, pero siempre pasando por este trámite previo. De forma que esa estructura del porche hubo de mantenerse y hubo de formar parte de esa vida cotidiana tan activa de la plaza de Santa Catalina. Llama la atención en las manzanas colindantes, precisamente en la Platería, la existencia entre dos edificios de un hueco actualmente destinado a entrada de edificio que paradójicamente solamente se desplaza en altura en el tramo de la entrada, quedando en evidencia un pasillo de en torno a 1 metro de anchura que, acaso, simplemente a modo de hipótesis, pudiera corresponderse con lo que fue la antigua entrada de la iglesia y que todavía a día de hoy es perfectamente visible con una simple revisión del entorno. Si esa entrada fuese la originaria, que parece ser que sí,
la entrada se correspondería prácticamente de forma total con lo que las crónicas nos dicen que fue el antiguo acceso a la iglesia, que hoy día es la capilla que está destinada a confesionario, es decir, entrando por la puerta de la iglesia, a mano izquierda, la segunda capilla. De ser así ese acceso, el eje de la propia entrada se correspondería frente por frente con la actual capilla del Cristo de la Paciencia. Digo esto para significar específicamente esta ubicación. Tampoco es seguro que se correspondiera de forma precisa con el mihrab de la mezquita, pero seguramente ese espacio conservó cierta unción y determinó el traslado definitivo de la imagen. En esta reconstrucción me he permitido anotar dos ubicaciones especiales marcadas con dos puntos rojos, una con un 1, otra con un 2. La marcada con un 1 nos avisa de la actual capilla de San Cayetano, que sería la ubicación primitiva del oratorio en el que estuvo incluido el Cristo de la Paciencia en su origen, cuando todavía no se accedía a la iglesia de Santa Catalina por la puerta actual. Mientras que el punto segundo nos representa el emplazamiento actual y que, como se ve, se corresponde con esa antigua entrada principal de la iglesia. Tanto los muros están señalados en ese recrecimiento con ese color rojo para indicarnos que la anchura del templo es a día de hoy menor que la actual, aunque todo ello esté pendiente, lógicamente, de los preceptivos informes arqueológicos que serían muy interesantes y arrojarían mucha luz a este respecto. De forma que nos vamos a embarcar en la reconstitución de lo que es la presencia del Cristo de la Paciencia en este ámbito, en este entorno de la antigua Santa Catalina. Tenemos anotaciones, como ya he dicho anteriormente, de prácticamente todos los datos a nivel artístico que acaecen en el interior de la iglesia. Y se nos muestra cómo a lo largo del siglo XVIII la capilla actual del Cristo de la Paciencia era la capilla de la Virgen del Popolo, un cuadro de la Virgen con el niño que todavía se conserva en la sacristía y del cual sabemos que mantenía cierto fervor, hasta el punto de que en torno al año 1758 se abre una estampa para difundir su propia devoción. Esto desmiente lo que pensaba José María Ibáñez, que era que en cierto modo el Cristo de la Paciencia había estado allí desde un origen. Él tomaba precisamente la referencia de la existencia de un cuadro de un ecceomo también sentado que habría existido en esa ubicación. Sin embargo, hemos de ser algo más perspicaces y valorar algunos de los comentarios que, como añadido, nos ofrece Fuentes y Ponte. Fuentes y Ponte es una fuente que hay que tomar siempre con cierta relatividad. Pasa un poco parecido a lo que sucede con Pedro Díaz Casou, pero que, sin embargo, lo que hace de forma inequívoca es describir. Se puede en algunos momentos equivocar en la interpretación, pero sin duda va recogiendo lo que ve con sus distintos matices. Y de forma muy sugerente se detiene en aquella capilla de San Cayetano que estamos viendo ahora en la diapositiva y nos recoge, nos indica lo que había allí a finales, aún en la década de los 80 del siglo XIX. Y nos dice que había detrás de una representación pictórica de un Cristo yacente una extraña y poco conveniente pintura al fresco representando una cárcel con rejas, ancianos y soldados, todo con poca propiedad en su representación. De forma palmaria no pintaba nada la presencia de la celda, ni la presencia, como aquí nos indica, de personajes al otro lado de esa representación carcelaria, con la presencia del propio Cristo yacente. Hemos de tener en cuenta que la capilla de San Cayetano también se titulaba del Calvario y posteriormente también del Santo Sepulcro, con lo cual la relación con las iconografías que se han podido ir ubicando ahí nos marca indudablemente que tuvo una complejidad muy diferente de la que se puede intuir a día de hoy. De forma que, si nos detenemos en ese planteamiento, lógicamente hoy ya es un espacio muy diferente, hemos de pensar que se
dispone además un coro sobrepuesto, un coro que se improvisa además de una forma doble. El coro actual de Santa Catalina está a doble altura. En la parte más baja, que se correspondía con el órgano que se instaló en el siglo XVIII, relacionado con el organero valenciano Matías de Salanova, nos evidencia una disposición inferior en un espacio quizás ya reaprovechado dentro de ese antiguo acceso. Mientras que no hay más que ver la presencia del propio coro actual, las propias dificultades de sostenimiento para entender que se trató de una obra provisional y que en cierto modo no se corresponde con la disposición originaria de la Iglesia. Desgraciadamente no podemos ver esa reconstrucción que se plantea en la anterior diapositiva, pero sí este detalle donde he procedido a realizar una recreación de qué se pudo recoger en ese espacio. Una representación pictórica, parietal, en la cual se fingía una reja a través de la cual se veían distintos personajes y delante de la cual, lógicamente, hubo una imagen. Esa imagen, en este caso, puede asociarse con la efigie de este Cristo de la Paciencia que se dispone precisamente en esa escena. Cristo, una vez azotado, una vez coronado de espinas, una vez ultrajado, esperando el momento de la sentencia antes de asumir la toma de la cruz y el desarrollo de su pasión. Evidentemente, esto nos retrotrae a una idiosincrasia, a una evidencia plástica, artística, muy diferente a lo acostumbrado en la actualidad, pero que, sin embargo, también contó en Murcia con otras representaciones parecidas. Ahora hay que citar el famoso cuadro del Cristo de la Humildad de Santa Eulalia, que figuraba también a Cristo recogiendo las vestiduras tras la flagelación y tras cuyo fondo se encontraba igualmente una representación de una cárcel, en este caso con ancianos que asistían a ese momento de la recogida de las vestiduras. De forma que se nos está emplazando en un ámbito muy particular, dentro del cual, para disponer la imagen, se presenta también la idiosincrasia de una recreación de un espacio concreto, en este caso carcelario, que además, como vamos a ver posteriormente, entronca perfectamente con la propia tradición iconográfica de esta temática del Cristo de la Paciencia y también de lo que en su momento se denominó Cristo de las Penas, puesto que también hemos de aludir que la vocación completa de este Cristo no fue sólo la acortada de la paciencia, sino que se denominaba con el nombre completo de Cristo de la Paciencia y de las Penas, con lo cual implicaba esa visión tan particular, tan trágica de la figura de Cristo que, en efecto, debía mover a conversión de una forma muy persuasiva. En el pasado, sobre todo, ha sido raro el historiador que no se ha detenido alguna vez a valorar la imagen del Cristo de la Paciencia, se lo ha relacionado anatómicamente incluso con el Cristo de la Sangre, máxime en la década de los 70, cuando estaba en boga la atribución de la imagen a Nicolás de Bussy, e incluso José Crisanto López Jiménez llegaba a imaginarse cómo Cristo aquí estaba sentado sobre su sepulcro, queriendo ver una representación del Varón de Dolores que yo creo que está mucho más allá de la realidad iconográfica que aquí se contempla. Por lo tanto, conviene seguir ilustrando con distintas versiones de temas análogos para tratar de reconstruir en realidad ante qué representación estamos. Aquí tenemos una representación, un grabado de la que fue una de las grandes devociones de la Iglesia de San Bartolomé, curiosamente también con la vocación del Señor de la Paciencia, y que recogía en una pintura una escena en la que Cristo, otra vez tras la flagelación, aquí queda de forma muy evidente por medio de la inserción del fuste de la columna, está esperando pacientemente el momento de la tribulación, como reza precisamente la alusión a Habacuc que se recoge en el lema superior, y en el cual nos está mostrando una representación iconográfica
muy particular, muy caracterizada y que además no es exclusiva, sino que cuenta con un desarrollo prácticamente general en todo el ámbito de la península ibérica. Lo que sí es coincidente con todas son imágenes específicamente concebidas para concitar la devoción, para mover a la piedad. Y quizás ahí hemos de dar un salto más. Nuestra perspectiva contemporánea quizás ya está desmotivada para nutrirse de este tipo de iconografías y suscitar los sentimientos que antaño proveían este tipo de imágenes. Pero hemos de pensar que es un recurso perfectamente válido en esta época del siglo XVII, del siglo XVIII, y que por lo tanto nos habla de una piedad, de una forma devocional diferente y activa en aquel momento. No obstante, esa visión, pintura, representación escultórica combinada, ciertamente nos puede hablar también de otras representaciones y sin duda la imaginación nos lleva más allá y nos recuerda quizás esta serie de instalaciones tan particulares de los Sacri Monti de la zona del Piamonte en Italia, donde nos encontramos seguramente con algunos recursos plásticos parecidos. La combinación de escultura y pintura para recrear escenas sugestivas de la Pasión y así tratar de incentivar la piedad de los fieles. No obstante, aquí lo que estamos viendo es una fotografía contemporánea que, sin ningún pudor, ha ido más allá de lo que era el ámbito pensado originariamente para la contemplación de esta serie de escenas. Estos Sacri Monti están plagados de pequeñas capillas diseminadas en entornos campestres, zonas montañosas, y en cada capilla se recoge en su interior una escena característica bien de la Pasión de Cristo o de cualquier elemento de su vida evangélica, por no decir que también incluso escenas bíblicas. Y lo paradójico, como nos narra Friedberg, es que la perspectiva de estos Sacri Monti, la forma en la que los fieles, los peregrinos, acceden a ver estas imágenes, es muy particular, puesto que en ningún caso van más allá del ámbito de la entrada y perciben la representación a través de las rejas que marcan precisamente el marco desde el cual debe contemplarse la recreación. Se ha insistido mucho en que los distintos recursos aquí combinados, la pintura, la escultura, pero también los aderezos, incluso el cabello natural, la presencia de dientes tallados con pequeños elementos de hueso para darle mayor carácter realista, lo que están acentuando precisamente es ese interés por la verosimilitud, es decir, por recrear la escena real y, por lo tanto, plantear al fiel una visión lo más parecido posible a lo que fue la contemplación de la Pasión. Ni qué decir que todos esos ingredientes, esa amalgama, se corresponde con lo que vemos en esa recreación, esa presencia del Cristo de la Paciencia con ese dosel pictórico detrás, con esa representación de esa cárcel. Y esa vivacidad, por otra parte, del Cristo, un Cristo que está demandando, está implorando. Hemos de pensar en un rincón muy específico del templo, un espacio que además sabemos, por medio de una novena de la Dolorosa del año 1750, que se recomendaba la visita a estos altares después de la realización de la propia novena, con lo cual se certifica el desarrollo de una liturgia o de una paraliturgia interna dentro del templo en este recinto específico. Y sin duda es una visión que va a seguir presente en los años siguientes. Aquí tenemos una representación plástica, pictórica de Valdivieso, en la cual se nos muestra una escena muy recurrente, tampoco es ninguna novedad iconográfica, pero nuevamente vemos a Cristo sentado junto al fuste de la columna, recordando que ya ha sido flagelado, incluso porta también la caña, y esa presencia anecdótica de ese individuo que mira a través de la puerta y que nos recuerda que la ubicación aquí del espectador es diferente. No estamos al otro lado de la reja, sino que estamos dentro.
De forma que cuando en la reconstrucción que se planteaba anteriormente nos situábamos frente a Cristo, realmente el papel del espectador no era el mismo que en los sacromontes, sino que era justamente al contrario, un espectador que forma parte del contexto de Cristo, pero desde dentro, parangonando la figura del fiel que se acerca a ver al Cristo lastimoso, precisamente con los propios esbirros que hacen compañía a Cristo, ultrajándolo y burlándolo. Esto es una retórica que nos puede parecer compleja, pero que casa perfectamente con lo que en el ámbito del barroco se denomina la predicación visual y que de forma inequívoca tiene en Fray Luis de Granada a uno de sus grandes cultivadores. Nos vamos a detener de forma específica en su pasión de nuestro Señor Jesucristo del año 1554, es decir, el periodo, la segunda mitad del XVI, cuando se están generando la mayor parte de los prototipos iconográficos que van a eclosionar en el siglo siguiente, es decir, los propios cimientos del barroco escultórico peninsular. Y nos dice al respecto de esta escena Fray Luis: mis pecados, Señor, son las espinas que te punzan, mis locuras, la púrpura que te escarnece. En el Cristo de la Paciencia, precisamente, el único elemento que no tenemos, seguramente porque estaría como aditamento textil, es precisamente este de la púrpura. Mis hipocresías y fingimientos, las ceremonias con que te desprecian, está introduciendo el papel del esbirro, mis atavíos y vanidades, la corona con que te coronan. Yo soy tu verdugo, yo soy la causa de tu dolor. De forma que dentro de esta religiosidad moderna, al modo de lo que nos plantea aquí Fray Luis, el papel del fiel no es simplemente un espectador que busca la realidad, sino que más bien es un partícipe dentro del proceso. Esto entronca perfectamente con la representación pasionaria que nos encontramos en la primitiva procesión de la mañana de Viernes Santo, donde los roles se representan de forma teatral, de forma muy explícita, y donde nos encontramos la presencia de actores figurando a los sayones, figurando a los apóstoles, como se documenta en un documento específico de la Cofradía de Jesús, en un momento tan tardío ya como las primeras décadas del siglo XIX, y que nos hablan de toda la retórica teatral que se ha ido arrastrando a lo largo del XVIII. Nos encontrábamos con la presencia de las burlas, que han quedado fosilizadas en las procesiones de Semana Santa por medio de las representaciones de los tambores y de las bocinas destempladas, y nos encontramos con otro elemento desaparecido, como era la propia bendición del Nazareno. ¿Qué rol jugaban todos estos elementos dentro de la procesión? Pues bien, simbolizar todo el proceso de la pasión, pero entendiendo que el espectador de la procesión no es un espectador, sino que es parte integral de la misma. Un espectador que forma parte del ultraje, forma parte de la burla, se identifica de la burla. Aquí la semejanza con la famosa procesión de las turbas de Cuenca es evidente. Un fiel que a través del ejercicio piadoso también se arrepiente, por lo cual entra dentro de una forma absolutamente estelar el canto del Salmo Miserere, interpretado por el coro que antecede en la procesión al Nazareno, y que lo que hace es evidenciar esa súplica del perdón ante el Nazareno. Y tenemos la catarsis final, la intervención directa del propio Nazareno, que después de esa demanda de piedad, de misericordia, procede a la bendición del pueblo. De forma que estamos dentro de una religiosidad netamente teatral, dentro de la cual la posición y el papel de la imagen es fundamental, pero con un juego que no es el estético ni es el artístico que se busca hoy, sino que se atiende a unos componentes de carácter pedagógico y de carácter evidentemente religioso, que son ineludibles a la hora del análisis de la propia escultura. Por otra parte, aquí lo singular es precisamente esa presencia tan curiosa de esas desaparecidas pinturas en la pared, y que tanto nos dicen sobre esta iconografía.
y nos hablan de una forma de piedad que indudablemente va a ir cambiando, va a ir modificando. Y aquí ya entramos con la década de los 70 del siglo XIX y en un año concreto, 1876, que es cuando por primera vez documentalmente se recoge que el Cristo de la Paciencia ya no está en su capilla originaria, sino que ha pasado a la actual. Y aquí entra un poco a formar parte de esa nueva religiosidad burguesa, también centrada en esa pervivencia del culto a las ánimas y centrada sobre todo en un altar donde, como sabemos también documentalmente, se podían, porque así estaba permitido en ese recinto concreto, la realización de misas. Hemos de entender que en 1877 se está realizando el proyecto que va a abrir la puerta y la fachada principal, que va a convertir aquel ámbito originario donde estaba el Cristo de la Paciencia en una esquina con poco espacio donde, lógicamente, era imposible la realización de estas mandas testamentarias. Y, sin embargo, se traslada a una capilla significativa. Hemos visto que coincidía con ese simbolismo de la antigua entrada de la antigua iglesia, es decir, era una capilla singular a lo largo de la historia de Santa Catalina, en la que además se podían desarrollar misas como se estuvieron desarrollando, por ejemplo, en memoria de la familia Albarracín, hasta el mismo año 1936, en que están recogidas, entre otros muchos años, porque prácticamente hay constancia de cómo en estas últimas décadas, después del cambio, se intensifican los cultos en esa capilla específica hacia el Cristo de la Paciencia, que a partir de este momento sí va a empezar a dejar constancia de esa presencia y de ese querer de la feligresía de Santa Catalina hacia la efigie. Y finalmente, mostrar algunos paralelismos con con ese mismo tipo de imágenes que, más allá de lo anecdótico del caso de Murcia, nos va hablando de una iconografía general que es bien diferente, aunque se confunden, de aquella otra que habla de la humildad y la paciencia. El Cristo de la humildad y la paciencia está ya esperando en el Calvario la crucifixión y parte además de una lectura muy específica de los grabados que se difunden a lo largo de la Edad Moderna. Sin embargo, en los Cristos de la Paciencia lo que se evoca precisamente es la espera de Cristo antes de la condena, como en este caso concreto del Cristo de la Paciencia de Murcia. Este ejemplar se corresponde con la localidad andaluza de Lucena, pero recoge la misma escena, la misma iconografía que tenemos en el Cristo de la Paciencia de Murcia, con la salvedad de la inclusión de la columna, que aquí no existe. Otro caso singular es el Cristo de la Salud y Buen Viaje de Sevilla, donde nos encontramos también con un Cristo recién coronado de espinas, con el simbolismo de la realeza de Cristo muy evidente, puesto que el pedestal, el escabel del pretorio se ha convertido casi en un gran trono y revestido con la majestad que aportan los textiles bordados y, en este caso, con la magnificencia de sus cultos, el despliegue, ese cuidado, ese mismo que se tiene en Sevilla para presentar las imágenes, con esa presencia pulcra, solemne de la cera, que nos va marcando esa retórica tan especial en torno a estas devociones que siguen siendo tan íntimas y tan particulares. No estamos ante grandes creaciones artísticas, pero estamos hablando ante devociones que tocan el corazón y que además están muy insertas dentro de lo que es el acervo de la cultura popular de las ciudades. En este caso concreto de Sevilla, este Cristo está en una capilla que puede verse desde el exterior de la calle y que estaba próximo a la Puerta de Carmona, es decir, era uno de los sitios de salida de Sevilla, con lo cual se entiende perfectamente que el mensaje era el de acercarse al Cristo para pedirle salud y buen viaje. De ahí que se haya mantenido esa vocación hasta la actualidad. Pero además, un tipo de iconografía que puede presentar diversidades dentro de todo el mundo hispánico, es decir, también en el continente americano o en Filipinas. Y aquí nos centramos, para terminar ya la conferencia,
en el llamado Cristo del Cacao de la Catedral de México, que reproduce exactamente la iconografía sobre la que estamos hablando, con la peculiaridad de ser una imagen que ha sido utilizada su vena devocional para la propia gestación del propio edificio de la Catedral de México, de forma que cuando no había suficiente dinero para la construcción, la imagen se sacaba a la puerta de la catedral para que la gente colaborase. Es decir, estamos hablando de una iconografía, de una vocación para suscitar la devoción y suscitar la piedad, y en este caso a través de la demanda. Su nombre tan peculiar, Cristo del Cacao, viene dado porque la mayor parte de la población, ante la imposibilidad de pagar con moneda de metal, debido a la pobreza de la mayor parte de la población, pagaban introduciendo cacao en los recipientes que se ponían. Como el cacao, además, en aquella época se cotizaba bastante, pues servía de una forma evidente para el sostenimiento de las propias labores de una catedral tan espléndida y tan magnífica como es la de México. Y dicho lo cual, pues cerrar volviendo a redundar en la satisfacción de ver al Cristo de la Paciencia al fin con su hermandad, con sus cultos, y esperemos que ya a partir de este año en el que estamos, pues con su procesión. Así que, otra vez, enhorabuena al Templo de Santa Catalina, a la hermandad y a la propia cofradía. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que José Alberto nos ha mostrado la visión histórica del Cristo de la Paciencia y nos ha contado cosas que es importante conocerlas. De todas maneras, deciros también, porque realmente llegamos al número de personas que llegamos, pero por eso también grabamos la conferencia para subirlo al canal de la cofradía, porque entendemos que también es una joya histórica el poder mantener este tipo de ponencias y de conferencias que ofrecemos a la Murcia Cofrade y a los estudiantes de arte que quieran acercarse a esta imagen del Cristo de la Paciencia. Nos lo ha puesto en el contexto de la Iglesia de Santa Catalina, nos lo ha puesto en un contexto histórico hispanoamericano también, y agradecerle a José Alberto la labor, la parte pedagógica tan bien expuesta y tan bien planteada que nos ha hecho. Muchísimas gracias y emplazaros el martes que viene a la conferencia que David Alpañés Serrano, también un licenciado en Historia del Arte, nos hará, que será Gubia y Madera, un paseo por la escultura murciana de imaginería. Pues no perderosla, será el lunes 24 de enero y os emplazamos el lunes que viene a las 8 de la tarde en el mismo sitio y a la misma hora. Muchas gracias. Mucho turno de palabra, por suerte, podría decir algo.